Buenas tardes con todos. En primer lugar, soy el doctor Juan Vega. Voy a tratar de poner mi video un poco. Uy, quedó oscuro, mejor no lo pongo. Ya. En primer lugar, como le decía, soy el doctor Juan Vega. Yo soy médico asistente del Hospital Almenara. Y bueno, quizás nos conocemos más con el grupo que está rotando en la sede. Pero en todo caso, le doy la bienvenida a todos los alumnos del curso de introducción a la clínica. Y el día de hoy vamos a hacer un par de clases que están en el syllabus, ¿no? La primera clase, como está programada, es sobre síndrome de obstrucción intestinal. En la segunda parte hablaremos sobre la semiología de la patología pancreática y de la vesícula o vías biliares, ¿de acuerdo? Esas son las dos clases que tenemos que desarrollar en esta tarde, ¿ya? Entonces vamos a empezar pues con la primera clase, que es la clase de síndrome de obstrucción intestinal. ¿Se ve? ¿Se ve la proyección? ¿Sí? Sí, doctor, sí se ve. Muy bien, muy bien. Gracias, Xiomara. Gracias, Alejandro. Muy bien. Listo, entonces vamos a hablar de síndrome de obstrucción intestinal, ¿ya? Es una situación clínica que ustedes se van a encontrar con bastante frecuencia en su práctica médica, ¿ya? Es, perdón. Se van a encontrar con bastante frecuencia en la práctica médica, sobre todo hay veces en las emergencias, ¿no? En algún momento cuando hagan sus guardias, se van a encontrar que llegan pacientes pues con obstrucción o lo que llamamos suboclusión intestinal, ¿no? Y entonces pues en primer lugar tenemos que reconocer este síndrome. En segundo lugar, tratar de ver cuál puede ser la causa que está ocasionando, ¿no?, la obstrucción intestinal. Y en tercer lugar, por supuesto, sabiendo la causa para tomar las medidas respectivas, ¿no? Igualmente, ¿no? Hay que saber qué cosa es lo que podemos pedir dependiendo, ¿no? Dentro de los exámenes de laboratorio me refiero, o exámenes auxiliares, incluyendo estudios de imágenes para evaluar a un paciente que tiene una obstrucción intestinal, ¿ya? Entonces, importante este cuadro, como les digo, que lo van a ver con mucha frecuencia de repente en su práctica clínica. Pasaremos a hablar primero entonces de la definición, ¿no? Hay, digamos, dos términos que debemos más o menos tener en cuenta, ¿no? La obstrucción u oclusión intestinal y la obstrucción parcial, o que hay veces también nosotros decimos, hablamos de suboclusión intestinal, ¿no? A veces decimos el paciente está, inclusive decimos medio obstruido, está subocluido, etcétera, etcétera, ¿no? La obstrucción o oclusión intestinal es una detención completa y persistente del contenido intestinal en algún punto a lo largo del tubo digestivo, ¿no? El tubo digestivo, como su nombre lo indica, es un tubo, y ese tubo en cualquier parte, digamos, se puede obstruir, ¿ya? En cualquier parte se puede obstruir y bueno, dependiendo del sitio donde se obstruya, van a haber algunas manifestaciones como vamos a ver ahora en esta clase, ¿no? Y en la obstrucción parcial o suboclusión intestinal, ¿no? Entonces, si bien es cierto, hay una cierta obstrucción, pero esta obstrucción no es completa, ¿de acuerdo? Y entonces hay cierto pasaje del contenido intestinal, ¿de acuerdo? Otros conceptos que también debemos tener o conocer es los conceptos de hilo mecánico o obstrucción mecánica y hilo paralítico, ¿de acuerdo?
Cuando hablamos de un hilo mecánico o una obstrucción mecánica, nos estamos refiriendo a qué cosa? A un obstáculo mecánico que impide el paso del contenido intestinal, ¿no? A lo largo del tubo digestivo, ¿de acuerdo? Y ese algo, ¿no? Que obstruye el intestino puede ser originado de la pared, puede ser originado por algo que hay en la luz, en este caso abdominal, o puede ser algo de afuera, ¿no es cierto? Y que comprime el intestino, ¿de acuerdo? ¿No? O sea, es como cuando ustedes, por ejemplo, en la parte de respiratorio, hablan de atelectasia, ¿no? Algo parecido, ¿no? Cuando uno habla de atelectasia, la atelectasia, ¿no? Es como producto, ¿no? De la obstrucción de la vía aérea, ¿no? Y la vía aérea es un tubo igualito, ¿no? Entonces, una atelectasia puede ser como consecuencia de algo que comprime, ¿no es cierto? Los bronquios, ¿no? O los bronquiolos, de algo que está en la luz, en la parte interna, o algo que crece de la pared, ¿no? Un cáncer, por ejemplo, ¿no? Un cáncer, digamos, bronquial puede obstruir la pared, la luz, perdón, del bronquio y producir, digamos, atelectasia, no pasa y se obstruye, ¿no? Igual es el intestino, ¿no? Porque el intestino al igual es otro tubo, ¿de acuerdo? Entonces, hay causas parietales, hay causas, digamos, o sea, de la pared, hay causas propias de la luz, ¿no? Donde hay algo en la luz que obstruye, o, como le decía, de afuera. En esos casos hablamos de un hilo mecánico o una obstrucción verdadera, ¿no? En cambio, en el hilo paralítico no hay algo anatómico que obstruya el intestino, ¿de acuerdo? El problema es fundamentalmente en el funcionamiento, ¿de acuerdo? En la motilidad intestinal, ¿no? Y esto por una parálisis a nivel del músculo, ¿no? En este caso el músculo liso del intestino, ¿no? Y que rara vez pues produce o da lugar a un tratamiento quirúrgico, ¿no? Los tratamientos quirúrgicos generalmente se dan cuando existen hilos obstructivos, hilos mecánicos, hilos obstructivos. En cambio, los hilos paralíticos usualmente no van a cirugía, ¿de acuerdo? Entonces, hay que distinguir claramente estos dos tipos, digamos, entre comillas, de obstrucciones que pueden haber en el intestino. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la etiología? ¿Cuál es la causa, entonces, en primer lugar, de un hilo mecánico y en segundo lugar, de un hilo paralítico? ¿Ya? El hilo mecánico, entonces hemos dicho que el problema puede estar en la pared, en la luz o fuera de la pared, ¿no? Entonces, lo más frecuente, digamos, es ya como producto de algo que está por fuera de la luz intestinal, ¿de acuerdo? Como causa de un hilo mecánico. Entonces, ahí les he señalado, ¿no? Les he resaltado algunas de las, digamos, patologías más frecuentes, ¿no? Y sobre todo las adherencias postquirúrgicas, ¿no? Miren el porcentaje alto de las adherencias que conllevan a la posibilidad de obstrucción intestinal, ¿no? Entonces, hay pacientes, ¿no? Que tienen pues antecedentes de cirugía o que de repente en algún momento tuvieron algún problema quirúrgico y ese problema se complicó y después de ello fue sometido a varias reintervenciones. Lo cierto que todo eso, ¿no? Las cirugías previas ocasionan pues que se formen bridas o adherencias, ¿no? En realidad que, digamos, en una manera son eh, especies de tejido, ¿no? Tejido de colágeno entre las asas intestinales y que en algún momento pues pudieran dar lugar, por tracción, pudieran dar lugar a una obstrucción del intestino, ¿de acuerdo? Digamos que esa es una causa muy frecuente de obstrucción intestinal, ¿no? Entonces, si un paciente, por ejemplo, ustedes cuando lo examinan, ¿no? Observan que tiene varias cirugías, ¿no? De repente tiene cicatriz de una cirugía, de una colecistectomía, le sacaron la vesícula, o de repente una cicatriz ecológica,
o un apéndice, etcétera, etcétera, ¿no? O de repente cirugías más amplias, ustedes observan, digamos, en la inspección del abdomen que hay cicatriz y el paciente viene por obstrucción intestinal, que ahora vamos a ver cuál es, digamos, las características clínicas o cómo van a llegar, cuáles son los signos y síntomas de un paciente con obstrucción intestinal. Entonces ustedes dirán, pues bueno, dentro de mis posibilidades, la primera posibilidad es que sea un problema de adherencia, ¿no? Porque mira, estoy viendo que existe una serie de cirugías, ¿de acuerdo? Previos. Otra causa importante de obstrucción intestinal son las hernias, ¿no? Las hernias. Ya saben, y a los que están rotando ahorita conmigo en el segmento, hay que descubrir bien, ¿no es cierto?, el abdomen cuando uno evalúa un paciente, para que no se nos pase sobre todo las hernias inguinales, ¿de acuerdo? Las hernias inguinales. Pero cualquiera de las hernias inguinales, crurales, umbilicales, pueden dar lugar a obstrucción intestinal, ¿de acuerdo? Lo que llamamos muchas veces las hernias encarceradas, ¿no? Hernias que no se pueden reducir, ¿no? Uno trata de reducirlas, ¿no? O sea, reducirlas quiere decir tratar de introducir la hernia hacia la cavidad abdominal, ¿no? Entonces, y de repente uno no puede lograr introducir la hernia hacia la cavidad abdominal, y entonces eso de repente puede estar ocasionando una obstrucción del intestino, ¿ya? Los vólvulos también se ven de vez en cuando, ¿no? Los vólvulos, por ejemplo, se ven en personas que tienen megacolon, ¿no? Megacolon, o sea, digamos, colon, mega idólico colon, ¿no? O sea, colon redundantes y grandes, ¿no? Eso, por ejemplo, es muy característico en personas de nuestra sierra y está en relación aparentemente al tipo de alimentación, ¿no? Que hace que puedan tener, digamos, colon de mayor tamaño y mayor volumen, y eso conlleva que sea más fácil de que en algún momento el intestino pueda sufrir una torsión, ¿no es cierto? Y ocasionar un vólvulo y por consiguiente una obstrucción intestinal, ¿ya? La intususcepción, eso más se ve en los niños, ¿no? Saben, la intususcepción es que un intestino se introduce dentro de otra asa intestinal, ¿no? Eso se ve, digamos, en etapas muy tempranas, ¿no? En niños pequeños, no tanto en adultos. En adultos puede haber, pero no, digamos, no es frecuente, ¿no? En general tampoco no es una causa, digamos, muy llamativa dentro del total de causas que producen obstrucción intestinal, ¿no? Masas extraluminales también pueden ocasionar, digamos, compresión de alguna parte del intestino y, por supuesto, dar lugar a este síndrome, ¿de acuerdo? Dentro de las causas intraluminales, hay varias, ¿no? He mencionado allí algunas. El llamado hilio biliar, por ejemplo. ¿Qué cosa es el hilio biliar? Que un cálculo, ¿no? Pase de la vesícula hacia el colédoco y del colédoco salga al intestino, y si sale al intestino puede viajar a través de las asas intestinales, y dónde se puede atascar, entre comillas, dónde no se puede quedar y dar lugar a una obstrucción del intestino. El intestino es, digamos, más o menos, ¿no? Tiene un diámetro que para un cálculo debería pasar fácilmente. Sin embargo, hay un sitio donde podría quedarse y obstruir, y ese sitio es a nivel de la válvula ileocecal. Entonces, se pudiera un cálculo, ¿no? Enclavar a nivel de la válvula ileocecal y a partir de allí ocasionar una obstrucción y por consiguiente todo digamos, el cortejo de lo que es el síndrome de obstrucción intestinal, ¿no? Bezoar, no sé si han escuchado, el Bezoar corresponde digamos, mejor dicho, se ve en personas con alteraciones psiquiátricas, ¿no? Que son capaces de comer una serie de elementos, ¿no? Que normalmente uno no pues se ingiere, y a veces al final se forma o se puede formar toda una masa que se puede quedar en cualquier parte del intestino, ¿no? Una mezcla
de repente hasta pelos o cosas, ¿no? Que pueden, como digo, por patologías psiquiátricas, digamos, las personas ingerir, ¿no? Y dar lugar a, como les digo, a una especie de una masa que se queda y obstruye en cualquier parte del intestino, ¿no? Parásito cerrado, ¿no? El clásico parásito que puede ocasionar obstrucción intestinal es el ascaris, ¿no? ¿Y dónde? Igual, en la válvula ileocecal. ¿Algún cuerpo extraño? Bueno. Y otra cosa importante, ¿no? Dentro de la patología intraluminal como causa de obstrucción intestinal es la impactación fecal, ¿no? O sea, sobre todo en las personas que son estreñidas o de repente en los abuelitos que no se movilizan y están postrados, ¿no? Y que no hacen su deposición normal, no les llame la atención que puedan hacer distensión abdominal, hacer un cuadro de obstrucción o suboclusión intestinal, y esto es algo que vemos a diario, a veces en los hospitales, ¿no? Entonces, sobre todo, como les digo, personas mayores que no se movilizan por alguna razón, que están postrados, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Muchas veces estarles haciendo un tacto rectal para ayudarlos a la evacuación, o de repente, un enema, ¿no? Pero hay situaciones en que la impactación fecal inclusive nos ha llevado a actos quirúrgicos, ¿no? Porque de todas maneras la distensión permanente puede llevar a isquemia del intestino, ¿de acuerdo? Tumoraciones, digamos, en la propia luz es más raro, ¿no? Desde el punto de vista de la pared, lo más frecuente que puedan provocar obstrucciones intestinales son las neoplasias, ¿no? O sea, una neoplasia. ¿Qué neoplasias son las que obstruyen el intestino? No es la neoplasia del intestino delgado. Los cánceres de intestino delgado son raros, ¿no? Son raros, ¿no? Quizás los más frecuentes son los linfomas, ¿no? Sobre todo en el ilio, ¿no? Pero pueden provocar obstrucción los linfomas, ¿no? Porque pueden ser masas que obstruyen, pero digamos, no es usual, ¿no? El cáncer que más obstruye el intestino es el cáncer del colon izquierdo. ¿Y por qué? Porque el colon izquierdo es de menor tamaño el diámetro. Entonces, ese sí puede ocasionar, digamos, cáncer, perdón, obstrucción intestinal, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de las neoplasias, o sea, en el cual la obstrucción es como producto del crecimiento anormal, ¿no? En este caso, una neoplasia, ¿no? A partir de la pared, ¿no? De la pared del intestino, ¿no? Es fundamentalmente a nivel entonces del colon sigmoide o el recto también, ¿no? O el recto sigmoide, digamos, ¿no? Esos son los sitios, digamos, que las neoplasias pueden provocar una obstrucción intestinal, ¿de acuerdo? Hay alteraciones congénitas, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Pero digamos que en resumen, si ustedes, ¿no? Yo he subrayado algunas de las patologías más frecuentes que dan lugar a este síndrome, pero si uno pudiera, digamos, ver cuáles son las causas más frecuentes de obstrucción intestinal, ahí está de alguna manera representado, ¿no? Las adherencias, como ven, un 50%, ¿no? Las neoplasias de colon un 15%, las hernias umbilicales un 15%. Si sumamos estas tres patologías, ¿no? Estamos hablando casi de repente un 80%. O sea, el 80% de las obstrucciones intestinales está, digamos, por alguna de estas situaciones, ¿de acuerdo? Entonces, siempre pues hay que tener en cuenta entonces estas etiologías como, digamos, las principales, ¿no? Eso es desde el punto de vista del hilio mecánico, ¿de acuerdo? Una vez más, en el hilio mecánico hay una verdadera obstrucción, ¿no es cierto? Hay algo que condiciona la obstrucción y ese algo, como les he señalado, puede estar afuera, algo que comprime, puede estar en la luz o puede estar, o mejor dicho, a partir de la pared, crecer y obstruir el intestino. Es diferente del hilio paralítico, en el cual
no hay problema, digamos, anatómico, no hay ningún problema mecánico, el problema es funcional, ¿de acuerdo? Y dentro de los ilioparalíticos que ocasionan síndrome de obstrucción intestinal, están aquí, ¿no? Algunas de las, digamos, han señalado algunas de las cosas más frecuentes, ¿no? Por ejemplo, una causa muy, digamos, también con cierta frecuencia es los postquirúrgicos, ¿no? El ilio postquirúrgico. Ya las personas lo operan, que le ponen anestesia, ¿no? Y entonces eso ocasiona un ilio, ¿no? Un ilio paralítico, ¿no? Un problema en la motilidad, en el funcionamiento, ¿no? Por eso que ustedes deben haber escuchado ese término clásico que a una persona lo operan y ¿qué dicen? ¿Qué le dicen o qué le aconsejan? Le dicen no hables mucho, ¿no? No hables mucho, te vas a llenar de aire, te vas a llenar de gases, ¿no? Eso tiene una razón, y la razón es porque la anestesia paraliza el intestino demora en recuperar su función y se produce pues una especie de obstrucción, digamos, claro, en este caso temporal, ¿no es cierto? Producto de esta anestesia, ¿de acuerdo? El hilo paralítico también se ve con relativa frecuencia en todas aquellas personas que tienen un cuadro de inflamación del peritoneo, ¿no? Lo que llamamos una peritonitis, ¿no? La peritonitis puede tener múltiples causas, ¿no? Y en este caso, pues hay una especie digamos, de irritación, ¿no es cierto?, del peritoneo, y esa irritación del peritoneo puede ocasionar que el intestino, ¿no? Digamos, se paralice, ¿no? Cuando una persona, por ejemplo, tiene una apendicitis, ¿no? Y yo le pongo, digamos, el estetoscopio para escuchar los ruidos hidroaéreos, a mí me gustaría, ¿qué cosa? Me gustaría que tenga ruidos hidroaéreos. ¿Por qué? Porque cuando no hay ruidos hidroaéreos, me habla de qué cosa? De que el intestino está paralizado y eso indirectamente significa una mayor gravedad, ¿no? O sea, ya me está hablando de repente de una peritonitis que puede ser localizada o que puede ser diseminada, ¿no? Entonces, ¿y por qué? Porque las peritonitis ocasionan ilio y si el intestino no se mueve, ustedes no van a escuchar los ruidos hidroaéreos, ¿de acuerdo? Entonces, es una causa también frecuente, pero es una causa de ilio paralítico, ¿no? Ahí les he subrayado la hipocalemia, ¿no? Por ejemplo, cuando un paciente tiene un ilio y supuestamente un ilio paralítico, uno agarra y dice, ¿le has pedido sus electrolitos? ¿Cómo está su potasio? ¿No? Porque la hipocalemia también produce, pues, parálisis del intestino y ocasiona obstrucción intestinal. Ahí hay, digamos, otras cosas más, pero he tratado de subrayarle ahí quizás las más frecuentes, ¿no? Como causa de ilio paralítico. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces eso es un poco para hablarles de la etiología. ¿De acuerdo? Aquí, no sé si logran ver, pero bueno, en realidad es un poco de la fisiopatología, ¿no? En realidad, y eso para finalmente tener cuáles son los signos y síntomas de un paciente que viene por obstrucción intestinal, que no son muchos, ¿no? En realidad, cuando uno tiene una obstrucción intestinal, sea por algo mecánico o sea por un problema en la función ilioparalítico, básicamente la manifestación fundamental que va a ser distensión del abdomen, ¿no es cierto? Y esa distensión del abdomen es producto de ¿qué? De que se acumulan dos cosas, básicamente, gas y líquido, ¿no es cierto? Gas que no puede ser eliminado por abajo, ¿no es cierto? Y líquido igualmente, ¿no? Que puede ser eliminado, ¿no? Normalmente ustedes deben saber, pues, diariamente por el tubo digestivo circulan aproximadamente 10 litros, ¿no? De líquido, ¿no? Esa es la cantidad, ¿no? O sea, nosotros no nos damos cuenta, pero ¿por qué? Porque se
Perdón, se fue un ratito mi internet por acá. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor, ya se escucha. Ya, disculpen, se fue un ratitito, no sé qué pasó. Bueno, les decía que cuando hay una obstrucción intestinal, entonces la manifestación más importante es la distensión, ¿no? Y esa distensión, como les señalaba, es producto de la acumulación en la luz de líquido de agua, ¿no? Entonces, si a eso se suma que puede haber problemas en la motilidad, entonces, finalmente, pues, la distensión puede ocasionar una serie de alteraciones, ¿no? Porque la distensión hace que no se absorba adecuadamente, ¿no? No se absorba adecuadamente los fluidos, los electrolitos, ¿no? La distensión ocasiona isquemia, ¿de acuerdo? Y esa isquemia puede terminar en perforación. Los pacientes que tienen una obstrucción intestinal pueden terminar en perforación, ¿de acuerdo? Y la ausencia de la motilidad, ¿no es cierto? Ocasionan, ¿qué cosa? Que aumenten o proliferen las bacterias, ¿de acuerdo? Que haya translocación bacteriana y eso puede provocar sepsis, ¿no? O sea, todo depende de el tiempo que dure la obstrucción, ¿no? Todo depende del tiempo que dure la obstrucción para provocar de la sintomatología, ¿no? De un cuadro séptico o, como le digo, o de repente si se resuelve rápidamente solamente problemas de tipo hidroelectrolítico, ¿ya? Muy bien, entonces ese cuadrito era un poco para explicarle qué es lo que ocurre en una persona que tiene una obstrucción intestinal desde el punto de vista de la fisiopatología. Bueno, hasta acá hemos visto etiología, pero no hemos hablado nada de lo que es el tema que es semiología, ¿no es cierto?, de la obstrucción intestinal. Y entonces vamos a hablar algunos datos en relación a ello, ¿no? Siempre pueden haber, digamos, digamos, alguna información podemos sacar de la afiliación, ¿no? Y dentro de la afiliación, por ejemplo, la edad, ¿no? En que se presenta, digamos, la obstrucción intestinal, ¿no? Si, por ejemplo, la obstrucción la vemos en un neonato, en un recién nacido, probablemente las causas más frecuentes, ¿no? Es el famoso hilio meconial, ¿no? Que los niños, digamos, hay veces cuando se pasan en cuanto al tiempo más allá de las 40 semanas, o sea, ¿no? Se acumula, digamos, meconio o el sufrimiento fetal pueden acumular meconio y hay veces en el momento del parto pueden aspirar este líquido y ese líquido puede provocar obstrucción, ¿no? Entonces puede dar lugar a lo que se llama el hilio meconial, ¿no? La enfermedad de Hirsch, ya ese es un problema, digamos, de nacimiento, ¿no? En que hay una alteración al nivel de los plexos mientéricos, ¿no? Y hacen pues que el intestino no se mueva, ¿no? Si hablamos de niños un poquito mayores ya en cuanto a meses, quizás acá, aparte de lo anterior, como dice, lo que se suma es la intususcepción, ¿no? Como le decía, la intususcepción es cuando una asa intestinal se mete dentro de otra asa intestinal y eso provoca obstrucción, ¿no? Y es más frecuente sobre todo en niños pequeños, como ven, ¿no? Hasta los 2 años, ¿no? Ya en adultos hay intususcepción, pero es rarísimo, ¿no? Es rarísimo que yo haya visto cuadros de intususcepción en personas adultos, jóvenes o adultos mayores, no es usual. Eso se ve en pediatría, de repente en algún momento van a tener posibilidad de ver, ¿no? Adultos jóvenes con obstrucción, no se olviden, hernias, algunos problemas inflamatorios intestinales, muchas etiologías. Los adultos mayores, las personas, los ancianos, ¿no? Bridas y adherencias, ya acá comienzan las cirugías. Otra vez también pueden tener hernias y las neoplasias. Entonces, dependiendo de la edad, ¿no? Dependiendo de la edad,
¿no? Digamos que uno podría orientarse a la posibilidad de cuál podría ser el origen de la obstrucción intestinal. Muy importante también son los antecedentes, ¿no? Para plantear sobre todo la etiología, ¿ya? Y acá tenemos, ¿no? Se ha corrido un poco el slide, ¿no? No sé, creo que es por la presentación, pero bueno. Ya, acá tenemos algunos antecedentes que ustedes tienen que, digamos, preguntar o de repente ser observadores, como les decía, ¿no? Los antecedentes quirúrgicos previos, ¿no? Que no solamente preguntan, sino de repente lo observan a través de las cicatrices, puede, como les decía, puede llevarnos a, digamos, la idea de que estamos frente a una obstrucción intestinal por vías y adherencia, ¿no? Si un paciente viene por diarrea, ¿no? Y después de la diarrea hay una distensión abdominal, hay un hilo paralítico, hay que pensar la posibilidad de hipocalemia, ¿no? Si un paciente viene pues con un cuadro, o lo están viendo ustedes, con un cuadro consuntivo, con un cuadro caquéptico y por supuesto con otra sintomatología adicional, de repente que les sugiera que están frente a un cáncer de colon izquierdo, de repente ustedes pueden plantear si ahora viene por obstrucción intestinal, que es neoplasia, ¿no? Si es un paciente que de repente tiene una arteriosclerosis de fondo, no muy marcada, ¿no? De repente sacan ustedes la historia de lo que se llama la angina intestinal. ¿Qué cosa es la angina intestinal? Se refiere a qué cosa, que algunas personas, sobre todo mayores con arteriosclerosis, ¿no? Tienen dolor cada vez que comen, ¿no? Eso se llama la angina intestinal. ¿Y eso qué significa? Eso significa básicamente isquemia, ¿no? Isquemia, digamos, ¿por qué? Por obstrucción a nivel de la arteria mesentérica. Y eso, en algún momento puede, digamos, haber una isquemia de tal magnitud que puede llevar inclusive a necrosis y eso dar obstrucción intestinal, ¿no? La cetoacidosis diabética, ¿no? Pacientes diabéticos, ¿no? La cetoacidosis puede dar también obstrucción intestinal. Como yo les decía, ¿no? Si un paciente viene de zonas de nuestra sierra, ¿no? Que ya les he dicho, el dóligo megacolon que pueden presentar estos pacientes y que hace que puedan tener mayor tendencia a hacer vólvulo, ¿no? Entonces, digamos que pudiera hacernos pensar también. Como ven, es importante los antecedentes siempre, sobre todo para plantear alguna etiología, ¿no? De la obstrucción intestinal, ¿no? Trastorno en la personalidad, como le decía el Besogan, litiasis biliar, o sea, un cálculo que haya pasado, como le digo, a través del colédoco al intestino y se haya quedado atascado a nivel de la válvula hidrocecal y eso provocar obstrucción, ¿de acuerdo? Entonces, es importante que ustedes sepan digamos, o preguntar por algunos antecedentes, ¿no? Que les orienten al origen, digamos, de la obstrucción. ¿Ah? Muy bien. Y ahora, ¿cuáles son los síntomas cardinales? ¿Por qué viene un paciente que tiene obstrucción intestinal? No son muchos, ¿ah? No son muchos. Y en realidad, el paciente viene por dolor, viene por distensión, viene por vómitos y viene por ausencia en la emisión de gases y heces, aunque eso de que las heces no se eliminan, hay veces los pacientes que tienen obstrucción intestinal pueden tener, digamos, todavía deposiciones, porque por debajo de la obstrucción, ¿no? Todavía el intestino puede estar secretando y puede dar deposiciones, ¿no? Y pequeños despeños inclusive diarreicos, ¿no? Y hacen engañar, ¿no? De que el paciente tenga una obstrucción, pero dice la enfermera del doctor, pero ha hecho un poco de posición, ¿no? Y eso no descarta que el paciente esté obstruido, ¿no? Por esta situación en particular les digo, ¿no? Algo así como cuando la enfermera agarra y tú le dices, no tendrá distensión de la vejiga, lo que llamamos el globo vesical. No, doctor, ¿qué va a tener si acaba de orinar? Como que acaba de orinar, de repente orina, pero orina por rebosamiento, ya la orina y la vejiga está tan distendida, ya no tiene de más, digamos, acumular orina, y el paciente por esa presión que hay dentro de la vejiga, micciona, ¿no? Micciona o hace pequeña micción, pero
eso es por presión y no quiere decir necesariamente que el paciente no tenga dificultad para evacuar la orina, ¿no? Y de repente, como le digo, está por esa situación, eh, digamos, con una gran distensión por vesical, ¿no? Entonces, no se deja engañar en el sentido de que le digan, pues, que hizo deposición, pero si tienen el resto de molestias, ¿no? Dolor, distensión, etcétera, etcétera, entonces pueden ustedes plantear la posibilidad que el paciente esté obstruido, ¿ya? Muy bien, entonces, el dolor, usualmente el dolor en la obstrucción intestinal, ¿dónde se da? Fundamentalmente en la zona del mesogastrio, ¿no? O en todo caso, como sobre todo en la zona del, si lo queremos dividir en, digamos, en derecho e izquierdo, más hacia el lado izquierdo, también por el hecho que lo comentaba, que las obstrucciones hay veces en el intestino por neoplasia se ven más en la parte descendente del colon, ¿no? O el colon sigmoide, o la zona del recto, ¿no? Entonces, por eso que hay veces se ve más hacia el lado izquierdo, ¿no? Pero, y también en la parte central, en la parte del mesogastrio, porque ¿dónde más están las asas intestinales, verdad? ¿Ah? El dolor de la obstrucción intestinal es un dolor tipo retortijón, por supuesto, al comienzo, ¿de acuerdo? Porque no se olviden, pues, que el intestino primero va a empezar a luchar, va a empezar a contraerse. ¿Por qué? Porque la idea es que él quiere, como sea, vencer esa obstrucción, ¿de acuerdo? Y eso da lugar a dolores tipo retortijón, ¿no? Entonces, cada uno lo refiere como cólico, ¿no? Pero, en general dice que el dolor tipo cólico es más para vísceras más, más pequeñas, ¿no? Como la vesícula, ¿no? Bueno, en términos semiológicos, pero al final es más o menos lo mismo, ¿no? Entonces el intestino como que se quiere contraer, como que quiere vencer esto, ¿no? Y bueno, pues entonces da lugar a ese tipo de dolor, ¿no? En algunas situaciones el dolor puede ser cuando no, ¿no? Entonces, una isquemia, una perforación, un estrangulamiento de una asa intestinal, ya el dolor no es intermitente, no es tipo cólico que va y viene, sino ya puede hacerse continuo, ¿no? La distensión abdominal, bueno, ya saben, es como consecuencia de lo que hemos comentado, ¿no? La acumulación de gas y aire, ¿no? Perdón, de gas, en este caso aire, y líquido, ¿no? Y líquido. Los vómitos son importantes, ¿para qué? Para, sobre todo, digamos, ver el nivel de la obstrucción intestinal, ¿no? Como se menciona ahí, muchas veces los vómitos al comienzo son por un mecanismo reflejo, ¿no? Por el dolor, por la distensión, pero después ya viene a haber regurgitación y vómitos, ¿no? Que al inicio son vómitos alimentarios, ¿no? ¿Por qué? Porque comienzan, ¿no? A eliminar, digamos, de lo que tienen desde la parte más superior, ¿no? En este caso, el abdomen, perdón, el estómago, ¿no? Entonces, en forma retrógrada, ¿no? Entonces, primero eliminan lo que está más cerca de la boca, pues en este caso es cosas que se pueden haber acumulado en el estómago, ¿no? Ya saben, los vómitos alimentarios son vómitos del estómago, ¿no? No son vómitos del intestino, ¿no? En realidad, claro que en una fase inicial, cuando, como estamos viendo, con una obstrucción intestinal, primero pueden eliminar, digamos, el contenido del estómago, ¿no? Posteriormente, ¿no? Los vómitos tienen el característica de ser vómitos biliosos, vómitos porráceos o vómitos fecaloideos, ¿no? Cuando uno habla de vómitos porráceos, ¿no? Es diferente del vómito borráceo, ¿de acuerdo? ¿Ya? Ya saben, el vómito borráceo, el vómito así como el concho del café, ese vómito oscuro, ese es un vómito del estómago o del duodeno, ¿no? Pero el vómito porráceo, ¿de acuerdo? ¿Ya? El vómito porráceo es un vómito medio, un vómito medio verdoso, medio verde oscuro, ¿ya?
que contiene, ¿qué cosa? Bilis, ¿no? Que contiene bilis. Y eso es producto de ¿qué? De una obstrucción del intestino delgado, pero una obstrucción del intestino delgado alto, ¿de acuerdo? A diferencia del vómito fecaloideo, ¿de acuerdo? Que es mucho más oscuro, pero como su nombre le indica, ¿no? Ustedes perciben el olor, ¿no? El olor, digamos, fecal, el olor a heces, ¿no? Y eso habla de una obstrucción más baja, inclusive de una obstrucción del colon, ¿de acuerdo? Entonces, es importante que ustedes, cuando una persona vomita, ¿no? Que ustedes puedan observar las características de un vómito, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque, o preguntar, si no lo han observado, preguntarle a la enfermera para darse una idea, como en este caso, de dónde puede prevenir más o menos o qué nivel pudiera estar la obstrucción, ¿de acuerdo? ¿Ah? Entonces, importantes son los vómitos, ¿ah? Cuanto más alta es la obstrucción, como se señala ahí, mayor cantidad de líquido, ¿no? De líquido, por supuesto, ¿no? Porque es donde se vierte más hacia el intestino, ¿no? Por si acaso. La emisión de gases y ese no es un síntoma constante, pero como ustedes ven, o sea, los pacientes con obstrucción intestinal básicamente se quejan de ¿qué? De dolor, de distensión y de vómitos, ¿de acuerdo? ¿Ah? ¿Ah? Eso es, digamos, las manifestaciones, ¿no? Clásicas de un paciente que tiene obstrucción. Bueno, desde el punto de vista del examen físico, siempre parte, ¿no? Digamos, en primer lugar, por evaluar las funciones vitales, ¿no? Las funciones vitales porque si un paciente vomita, o un paciente acumula líquido, ¿no es cierto? Acumula líquido en el abdomen, forma lo que se llama, lo que nosotros denominamos un espacio. ¿Y eso a qué conlleva? Eso conlleva a deshidratación, ¿no es cierto? ¿No? Signos de hipotensión, por supuesto, y todo lo que ustedes conocen que en la evaluación de un paciente que está deshidratado, ¿no? Dolor, ¿no? Los pacientes pueden presentar una fase de dolor, ¿de acuerdo? Y desde el punto de vista específico del abdomen, van a evidenciar la distensión, pues, ¿no? Tienen que evidenciar. Ustedes no pueden hablar de una obstrucción o una suboclusión intestinal o lo que sea si no hay distensión abdominal. Lo primero que tienen que observar es que el abdomen está distendido, ¿no? Hay que observar si hay cicatrices operatorias, ya saben para qué, para las etiologías, ¿no? Hay que observar si hay masas localizadas, hay que mirar los sitios donde se dan las hernias con mayor frecuencia, o sea, umbilical, inguinal, crural, ¿no es cierto? Hay que mirar esas zonas para ver que no sea la explicación de la obstrucción, ¿ya? En algunos casos, pocas veces he visto, ¿no? Hay veces ustedes ven que el intestino cuando está obstruido, ¿no? Y trata de vencer la obstrucción, es como a través de la pared abdominal, ven como unos movimientos, lo ven al intestino moviéndose, ¿no? Eso es lo que se conoce como la rectación, ¿no? Que es expresión, digamos, de los movimientos peristálticos que pueden estar aumentados, ¿no? Digamos que eso es desde el punto de vista de la inspección, ¿no? Y por supuesto, algunas cosas más. Desde el punto de vista de la ocultación, ya saben, la ocultación básicamente, ¿no? Y lo que han hecho conmigo, la parte de semiología del abdomen, la ocultación sirve para dos cosas, ¿no? Fundamentalmente. Uno, para evaluar ácido aéreo y dos, para evaluar soplo, ¿no es cierto? Soplo. Pero en este caso no es importante, no es llamativo la evaluación de soplo, ¿no? Es importante la evaluación de qué cosa, de los ruidos hidroaéreos, eso sí, ¿no es cierto? Y entonces podemos, en una etapa inicial, como les decía, de una obstrucción intestinal, más bien los ruidos hidroaéreos van a estar aumentados, ¿no? Inclusive pueden ser hasta sonoros, audibles, sin poner el estetoscopio, ¿no? Encontramos lo que llaman, pues, los ruidos de lucha, ¿no? Y entonces, conforme avance, digamos, conforme avance el tiempo de la obstrucción, ¿no? Y ese intestino comience, digamos, a sufrir y finalmente se produzca la parálisis, ¿no es cierto?, del intestino, entonces vamos a ir al otro lado, ¿no? A la disminución
inclusive al silencio abdominal. Entonces, en una persona que tiene una obstrucción intestinal, ¿de acuerdo? El no encontrar ruidos hidroaéreos, el encontrar un silencio abdominal es un signo de gravedad, entonces es un signo de sufrimiento. Por supuesto que ese paciente debe tener algunas otras manifestaciones y no solamente los ruidos disminuidos, ¿de acuerdo? Finalmente también se pueden encontrar por esa combinación de aire con gas, ¿no? Que hay dentro del intestino, unos ruidos de aspecto medio metálico, ¿no? Con un sonido medio especial. Finalmente, en la percusión, básicamente, si está distendido, hay una mezcla, ¿no? Y sobre todo más aire que se va hacia la parte superior, ustedes usualmente encontrarán, ¿qué cosa? Encontrarán timpanito. En la palpación, entonces, el dolor abdominal difuso, dependiendo, ¿no? Si la obstrucción intestinal ha conllevado inclusive a la posibilidad de necrosis y de repente inclusive hasta problemas de tipo ya de irritación del peritoneo, encontrarán los signos de irritación peritoneal, ¿no es cierto? Pueden encontrar en un paciente con obstrucción intestinal un signo de Bloomberg, ¿no? O el Genot de Musi, que es digamos, es la descompresión, pero en todo el abdomen, ¿no? Y que provoca dolor, ¿no es cierto? ¿No? El rebote, ¿no? Entonces, eso, por supuesto, como les digo, va a depender de cuánto es que esté obstruido, ¿no? Cuánto tiempo y cuánto haya sufrido, digamos, el intestino como producto de la obstrucción, ¿no? En la palpación profunda hay que buscar masas, ¿no? De repente si estamos pensando que la obstrucción es a nivel del recto, sobre todo del colon descendente o sigmoide, ahí sí se pueden palpar, ¿no? Podrían palpar de repente alguna masa y ustedes decir, pues bueno, esa puede ser la causa, ¿no? No se olviden siempre de evaluar los orificios del hernario y no se olviden, en todo paciente con obstrucción intestinal, y en realidad el examen físico de un paciente del abdomen, ¿verdad? Debería hacerse, ¿no? Siempre el tacto rectal, ¿no? Ahora, muchas veces lo obviamos en las historias clínicas y ponemos tacto rectal diferido, ¿no? Sí, pues, a veces es un poco molestoso, ¿no? Sobre todo si una paciente o una persona no tiene sintomatología digestiva, ¿no? Entonces ya con eso nos hemos acostumbrado, pero en el caso de pacientes con obstrucción intestinal o con un problema abdominal que ustedes no tengan claro, que de repente quieren determinar también si ha habido o no ha habido sangrado, no se olviden del tacto rectal, ¿no? Eso es importante, ¿no? Hay que ver que la ampolla rectal esté vacía, ¿no? Porque de repente no va a ser que sea una obstrucción por una impactación fecal, ¿no? Entonces, si es así, bueno, traten de sacar las heces inicialmente manual y después puedes colocar una sondita rectal o de repente colocar un enema. Y con esas cosas de repente ustedes pueden, digamos, aliviar la obstrucción, ¿no? Ver si ahí no hay algún tumor. Muchos de los tumores de las neoplasias hay veces están al alcance del tacto rectal, ¿de acuerdo? Por si acaso. Tacto vaginal no tanto para obstrucción, ¿no? Pensando en que pudiera haber alguna patología, ¿no? En el ovario, pero no. Desde el punto de vista del examen físico, sí es más importante la parte del tacto rectal, ¿de acuerdo? Listo, entonces ya esto es un poco, y hasta ahí es la parte que a mí me interesa que ustedes, digamos, capten y que reconozcan, ¿no? Cuando un paciente tiene una obstrucción intestinal, ¿de acuerdo? Entonces la parte semiológica sobre todo. Listo, entonces ya esto es una parte básicamente de algunos exámenes de laboratorio, que eso poco a poco lo irán aprendiendo, ¿no? Por supuesto, ¿no? Hay que hacerle todos estos exámenes hematológicos, ¿no? Hemograma que nos indica si de repente de por medio hay alguna infección, glucosa, acabo de decirle que la cetoacidosis diabética puede condicionar obstrucción intestinal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay una serie de exámenes básicos, ¿no? Hay que hacerle sus electrolitos para descartar que no tenga hipocalemia, ¿no? Que no haya una acidosis metabólica, por ejemplo, por cetoacidosis diabética. Y es importante, es importante,
ya para el diagnóstico, sobre todo algunos exámenes, pues, ¿no? La radiología, ¿no? Una radiología simple. Hasta ahora, eh, digamos que la en el tiempo, pues, aparecen otras técnicas de diagnóstico, ¿no? Por imágenes, ¿no? Y muchas veces las radiografías, en algunas situaciones, ¿no? Han pasado un poco en desuso, ¿no? Por ejemplo, antes nosotros hacíamos la radiografía de esófago, estómago, duodeno, ¿no? Eh, para evaluar todos estos segmentos, ¿no? Entonces, inclusive si ustedes revisan su Argente, todavía ahí verán, pues, el esofagograma, o una, como digo, una radiografía completa hasta el duodeno, ¿no? O la radiografía de colon a doble contraste, etcétera, etcétera. Bueno, eso, por ejemplo, a estas alturas de la medicina, ¿no? Tú le haces una endoscopía y mejor ves en vivo y en directo si hay algún problema en el esófago, en el estómago, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como que van perdiendo peso, ¿no? Ya prácticamente casi algunos ya han desaparecido. Sin embargo, la radiografía de tórax sigue teniendo vigencia, y la radiografía de abdomen simple, ¿no es cierto? También tiene su vigencia, ¿no? Que ahora hay veces ya los cirujanos, cuando hay una obstrucción, dice, tómale una tomografía, ¿no? Pero yo pienso que siguen teniendo de alguna manera vigencia. No han perdido la vigencia como este ejemplo que yo les estoy mencionando, ¿no? De la radiografía, por ejemplo, de esófago, estómago, duodeno, ¿no? No tanto, ¿no? Radiografía de tórax, ¿para qué? No para ver un problema en el pulmón, sino para ver aire subdiafragmático, ¿no? Cuando hay aire por debajo del diafragma, ¿qué les indica a ustedes? Que de repente esa obstrucción intestinal ya se complicó, se ha perforado de repente, ¿no? Porque el intestino, no se olviden, cuanto más permanezca distendido, si está distendido, no hay buena irrigación, ¿no es cierto?, de la pared del intestino, y eso lleva a isquemia, y la isquemia lleva a necrosis, y la necrosis lleva a perforación, ¿no? La secuencia, ¿no? Y si hay perforación, el aire en la posición de pie asciende. ¿Y a dónde asciende? A nivel del diafragma, ¿no? Por debajo del diafragma, ¿de acuerdo? Radiografía simple de abdomen, distensión de asas intestinales, niveles hidroaéreos, aire diafragmático también pueden haberlo, ¿no? Pueden verlo, no solamente con la radiografía de tórax, sino también con la otra, ¿de acuerdo? Y acá es importante que ustedes diferencien, ¿qué cosa? El hilo mecánico, ¿no? Del hilo paralítico. En el hilo mecánico, que hemos dicho que hay una obstrucción, ¿no es cierto?, van a ver ustedes niveles hidroaéreos. Y acá de repente en la radiografía es más fácil, ¿no? Ven niveles hidroaéreos, ¿no? Entonces, ahí están, niveles hidroaéreos, ¿no? Eso es lo que llamamos niveles. Esto, si yo veo una radiografía en posición de pie de un paciente, yo digo, no, esto es una obstrucción mecánica, no se ve el resto del intestino, hay algún punto donde se ha obstruido, esto es algo mecánico, ¿de acuerdo? Si yo veo esto, ¿no es cierto?, con niveles, abajo hay un silencio, entonces esto es algo mecánico. Para diferenciar del hilo paralítico. En el hilo paralítico, usualmente uno no ve niveles. ¿Ven? Si ustedes ven, todo el intestino puede estar distendido, ¿no? Todo el intestino puede estar distendido. Inclusive puede estar distendida la cámara gástrica, ¿de acuerdo? Pero no veo esos niveles, ¿de acuerdo? O sea, esto es un hilo paralítico. Entonces, una radiografía simple de abdomen, ustedes pueden diferenciar si es un hilo paralítico o un hilo mecánico. Y cada uno tiene sus causas. ¿De acuerdo? Para terminar la clase, unas fotitos, esto por ejemplo, ¿qué cosas son? Bridas, adherencias. Miren cómo se forman estas adherencias, ¿no? Y esto tracciona, y esto puede ocasionar, pues, digamos, obstrucción intestinal, ¿no? Bridas y adherencias, ¿de acuerdo? ¿No? Han sacado. No se olviden de las hernias, no se olviden de las hernias umbilicales, de las hernias inguinales, ¿de acuerdo? Este es un paciente con vólvulo del sigmoides, ¿no? Ya les he dicho entonces en pacientes de la sierra.
ya lo operaron, le sacan, miren, necrosis del intestino, ¿no? ¿No? Esto, por ejemplo, acá es una isquemia mesentérica. Este no es el color normal de los intestinos. Estos intestinos están sufriendo, ¿no? Entonces, ¿por qué? No sé, pues de repente una persona mayor, como le decía, que una arteriosclerosis que compromete la arteria mesentérica, ¿no? Intususcepción, esto se ve más en niñitos, ¿no? Como le decía, ¿no? Intususcepción, un asa intestinal que se mete dentro de otra. Esto es raro, ¿no? Entonces el bezoar, ¿no? O sea, como le decía, personas es decir, que comen cosas raras, ¿no? Y miren, pueden al final formarse toda una masa que obstruye alguna parte del intestino. ¿Listo? Entonces, la tomografía ayuda, ¿sí? ¿No? Estas son asas intestinales distendidas con niveles por si acaso. ¿Ya? Muy bien, entonces, y ahí está esta parte que es el síndrome de obstrucción intestinal. ¿Ya? Entonces, no sé si tuvieran alguna pregunta a alguien de los que está presente. Veo que hay 67, 68, por ahí han habido. Entonces, ¿no? Bueno, creo que estamos dentro de lo normal. Me dijeron que alrededor de 50, o sea que hay un poquito más de lo que usualmente entran a la clase, pero esa es la parte que le quería presentar en cuanto a obstrucción intestinal. ¿Ah? Esto lo van a ver en el día a día, ya sea cuando ustedes roten por cirugía, en sus emergencias, o en todo caso cuando estén en los pisos, porque de repente, ¿no? Por una impactación fecal de un abuelito, como les decía, de repente ven que se les distiende el abdomen, entonces ustedes tienen que determinar, pues, en primer lugar la causa, ¿no? Y una de las cosas que tienen que determinar es si es una obstrucción que requiere que lo operen o no, ¿no? Listo, y entonces acá está la primera parte. ¿Alguna pregunta? ¿Algo de los 68 que están, creo, presentes ahorita? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que quiera preguntar algo en relación a obstrucción intestinal? ¿Están ahí o no están ahí? Doctor, yo tengo una pregunta. Sí. Doctor, ¿Y quién me está preguntando? Porque hay que ver quién ha levantado Lisset, la mano. Lisset, doctor Lisset. Lisette. Ah, Lisette. Muy bien. A ver, Lisette. Sí, doctor, en el caso de la clínica, si un paciente, digamos, llega a emergencia y viene por meteorismo, ¿no? Con la distensión que, digamos, que no puede eliminar los gases, así, ¿podría sospecharse también de una colecistitis o de un síndrome de obstrucción intestinal? No, no, no. O sea, una colecistitis, ahorita vamos a ver, Ujú. generalmente no cursan con gran distensión abdominal. No. Oh, La colicistitis lo que puede dar es dispepsia, como que se llena de gases un poquito, pero dar una distensión abdominal no es lo usual. Una pancreatitis no te da usualmente una distensión abdominal. Una colecistitis no te da una obstrucción intestinal. ¿De acuerdo? Salvo que tú me digas qué cosa, que una colecistitis se ha perforado la vesícula, te está dando una peritonitis, alguna de esas cosas, ya que pueden dar un hilo paralítico y eso, digamos, como que engañar, este, eh, como que engañar y entonces, pero el problema inicial, está en la vesícula, ¿no? Pero digamos que una colecistitis, espérenme un ratito, una colecistitis no te lleva a eso, a la eh, distensión. no te lleva a una distensión, así es, Ah, Lizeth. No, ya, no, gracias. ¿ya? Entonces no te lleva. Muy bien, a ver, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra cosa que quieran? ¿Alguna otra cosa? ¿Sí? ¿Nada? ¿Seguro? ¿Quedó más o menos claro cómo pueden llegar los pacientes con obstrucción intestinal?
Listo, si no hay preguntas, vamos a hacer la segunda parte, ¿ya? La segunda parte, la segunda parte, ¿ya? Y es la semiología de la parte del páncreas y las vías biliares, ¿ya? A ver, vamos a esperar que cargue. Ya, a ver. ¿Se ve? ¿Se puede ver? ¿Sí? Creo que sí, ¿no? Sí se ve, Sí se doctor. ve, doctor. Sí, doctor. Perfecto, listo. Entonces vamos a hacer entonces la segunda parte, que es la parte de la obstrucción, perdón, de la semiología del páncreas y de las vías biliares, ¿ya? A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Y vamos a empezar primero por la semiología pancreática. Solamente rapidito para recordarles nada más un poquito la anatomía, ¿no? No se olviden, el páncreas es una glándula retroperitoneal, ¿no es cierto? Es una glándula anexa al tubo digestivo, ¿no? Normalmente uno no palpa el páncreas. Uno no palpa el páncreas, está en la parte de atrás, está en el retroperitoneo, ¿no? ¿Dónde está el páncreas localizado? Creo que todos saben, ¿no? Parte del epigastrio y parte del hipocondrio izquierdo, ¿no? Generalmente en el epigastrio está la cabeza y el cuerpo y hacia el hipocondrio izquierdo está la cola, ¿no? Por eso que cuando una persona tiene generalmente un problema pancreático, ¿dónde se va a quejar de que le duele? En el epigastrio, ¿no? En el epigastrio, ¿por qué? Porque es el sitio, pues, donde está habitualmente la mayor parte del páncreas, ¿no? La cabeza y el cuerpo, ¿ya? Hacia atrás se proyecta primera y segunda vértebra lumbar, bueno, un tamaño, un peso, ¿no? Algunos datos de la anatomía pancreática, ¿no? La cabeza, esto es importante, ¿no? Porque, digamos, nos da una idea de algunas de las manifestaciones que podemos ver en el páncreas, ¿no? ¿Por qué el páncreas, digamos, puede producir ictericia? Ah, pues porque ustedes saben que el colédoco, ¿no es cierto?, tiene una porción que se llama una porción intrapancreática, ¿no es cierto? Entonces, algún problema, sobre todo en la cabeza del páncreas, puede dar lugar a que, digamos, hay una obstrucción y eso produce ictericia, ¿no? La cabeza está rodeada por el marco duodenal, la segunda porción desembocan, ¿no es cierto? Segunda porción del duodeno desembocan los conductos de Wilson y Santorini, ¿no? Y estos conductos, ¿no? Pueden, digamos, drenar juntos o separados, ¿no? Acá ustedes pueden ver, ¿no? La representación esquemática, ¿no? Acá ahí está, este es el hepático derecho, el hepático izquierdo, el hepático común, acá está la vesícula, el cístico, el colédoco, y el colédoco viene, ¿no? Por dentro del páncreas, ¿no? Hay una parte del colédoco que está dentro del páncreas que va a desembocar ¿en dónde? En la ampolla de Vater, ¿no? Hay veces los conductos provenientes del colédoco, ¿no? Proveniente del colédoco, el conducto pancreático pueden drenar por separado, pero hay veces se juntan y drenan pues juntos a nivel de la ampolla de Vater, ¿no? Importante esta parte de la anatomía, ¿ya? Muy bien. Entrando de frente a la patología semiológica del páncreas, ¿no? Entonces podemos igual, ¿no? Decir, si una persona tiene problemas en el páncreas, la edad pudiera orientarnos, ¿no? ¿No? En general, por ejemplo, las personas adultos, ¿no? O adulto mayor sufren de inflamaciones agudas o crónicas. Más frecuentes son las inflamaciones agudas, ¿no? Y por supuesto, el otro dato importante o la otra, digamos, enfermedad importante del páncreas es el cáncer, ¿no? El cáncer de páncreas. El cáncer de páncreas usualmente se ve en personas por encima de los 60, ¿no? Hay en infancia algunas patologías raras. Acá en el Perú no vemos esto mucho, ¿no? Lo que se llama mucoviscidosis, ¿no? Es una enfermedad que tiene que ver con, digamos, con el manejo del sodio, ¿no? Y que puede ocasionar lesiones en los pulmones, en el páncreas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es una enfermedad rara, ¿no? Acá, si alguien me preguntara qué es lo que ustedes van a ver en pacientes con problemas pancreáticos, yo le diría que van a ver dos cosas fundamentalmente. Van a ver pancreatitis aguda y van a ver cáncer de páncreas. Esas son, yo diría que
La gran mayoría de las patologías del páncreas, yo diría que casi el 95% de los problemas de un paciente a nivel del páncreas está dado por, o es una pancreatitis aguda, ¿no? O es un problema de un cáncer de páncreas. Después el 5% serán cosas raras, exóticas, pero eso incluyendo la pancreatitis crónica, porque muchos pacientes pueden tener pancreatitis, sin embargo, no da mucha sintomatología y muchas veces no trae mayores problemas. Pero bueno, ¿de acuerdo? ¿El sexo influye? Sí, para hablar algunos datos de la afiliación, ¿no? La pancreatitis y el cáncer son más frecuentes en los hombres, ¿no? O sea, la patología pancreática es más frecuente en el hombre, la patología vesicular es más frecuente en la mujer. O sea, cada uno tiene su órgano, por si acaso. ¿Ya? Muy bien. Así como le decía, pocos datos en realidad de la afiliación. Sí son importantes los antecedentes para ver qué cosa, digamos, pudiera ser la causa, ¿no? La causa del problema pancreático que ahora, digamos, es motivo de consulta, ¿no? Entonces, importante averiguar por antecedente de litiasis vesicular, ¿de acuerdo? Así a la persona la hayan operado de la vesícula y le hayan sacado la vesícula. ¿Por qué? Porque hay personas que a pesar de que le sacan la vesícula, a pesar de que le sacan todos los cálculos, esas personas siguen formando cálculos, ¿de acuerdo? Y cálculos entonces que pasan por el colédoco y si pasan el colédoco pueden atascarse a nivel de la, digamos, de la ampolla de váter, ¿de acuerdo? Y en forma retrógrada obstruir también la salida, ¿no? De la secreción pancreática y eso, si no sale, si se obstruye, eso condiciona ¿qué cosa? Inflamación. Entonces, uno de los antecedentes claves que ustedes tienen que preguntarle a un paciente que tiene un problema del páncreas es si no ha tenido cálculo o si no le han diagnosticado cálculos en la vesícula o en el colédoco en algún momento. ¿De acuerdo? El antecedente de alcoholismo crónico no es tanto para pancreatitis aguda, es más para pancreatitis crónica. ¿De acuerdo? Entonces es más para esa patología, ¿no? Que no es muy frecuente, pero bueno. El alcoholismo crónico más da problemas, ¿qué cosa? A nivel cerebral, más da problemas, como es lógico, todos conocen, a nivel hepático, más da problemas, por ejemplo, a nivel de cardiomiopatía alcohólica, no sea problemas en el corazón, pero si bien es cierto puede producir problemas en el páncreas, pero no son tan relevantes, ¿no? O sea, más relevante es la patología hepática, definitivamente por alcohol, ¿no es cierto? Que puede llevar a cirrosis, ¿no? Bueno, traumatismos abdominales o cirugías previas que le hayan hecho, bueno, eso puede ser parte del interrogatorio de los antecedentes. Fibrosis quística, como le decía, esta enfermedad de la mucoviscidosis, ¿no? No se ve tanto acá en nuestro país, ¿no? No, pero bueno, está en la lista, ¿no? Las hiperlipidemias, ¿no? Sobre todo las hipertrigliceridemias, cuando personas pueden tener, digamos, triglicéridos muy elevados, pero muy elevados estoy hablando generalmente por encima de 1000, ¿no? 1500. Muchas de ellas pueden ser enfermedades hereditarias, ¿no? Enfermedades genéticas, ¿no? Que familiares que tienen tendencia a tener grandes, o gran aumento de los triglicéridos. Eso puede ocasionar, digamos, pancreatitis, ¿de acuerdo? O inflamación del páncreas. El hiperparatiroidismo, ¿no? El hiperparatiroidismo, producción de la paratormona, hipercalcemia, pueden dar lugar también a cuadros de pancreatitis, ¿no? He puesto ahí la parotiditis, ¿no? La parotiditis, he escuchado la papera, ¿no es cierto? La papera tiene tres complicaciones: meningitis o meningoencefalitis, pancreatitis y orquitis, ¿no? En todo caso, una parotiditis, pues tendrían que sospechar si tiene un problema pancreático. En primer lugar, que tendría que tener el dato de la parotiditis, ¿no es cierto? ¿No? Y si a eso se suma
¿no? Una inflamación pancreática, bueno, ustedes dirán, pues, la causa de ese problema pancreático debe ser digamos, la papera, ¿no? El virus de la parotiditis, ¿no? Pero, digamos, no es muy frecuente. Más frecuente es la orquitis, ¿no? Eso sí es más frecuente dentro de las complicaciones de la parotiditis, ¿no? Medicamentos, hay que preguntar siempre qué está tomando, ¿no es cierto? Porque hay medicamentos porque pueden ocasionar problemas en el páncreas, así como hay medicamentos que pueden ocasionar problemas en el riñón, así como hay medicamentos que pueden ocasionar problemas al hígado, así como hay medicamentos que pueden provocar diarrea, etcétera, etcétera, ¿no? O problemas a distintos niveles, igual hay medicamentos que pueden provocar problemas a nivel del páncreas, ¿no? Por ejemplo, nosotros que vemos pacientes VIH, ¿no? Los que llaman los antirretrovirales, ¿no? Porque sirven para tratar un retrovirus, en este caso el VIH, ¿no es cierto? Los antirretrovirales, algunos de ellos, por ejemplo, pueden producir pancreatitis, ¿no? Entonces, es importante dentro de los antecedentes que ustedes averigüen, ¿no? Que si toma algún medicamento o algo por el estilo. Pero de todos ellos, lo más importante es el antecedente de litiasis o el antecedente de alcoholismo, ¿de acuerdo? Estos son, como le digo, algunas enfermedades familiares, pero raros, ¿no? Antecedentes familiares, no, eso no vemos por acá. Muy bien, ¿por qué viene un paciente que tiene un problema en el páncreas? ¿Por qué viene? Por alguna de estas manifestaciones. No son muchas. Por dolor, por diarrea, por náuseas y vómitos, por ictericia, por síntomas constitucionales, por hemorragia, etcétera, etcétera. La hemorragia o el sangrado como causa del páncreas, no, se lo pongo ahí porque está en la lista, ¿no? De la sintomatología, pero que yo haya visto en mi experiencia que alguien haga una hemorragia digestiva, en este caso una hemorragia digestiva alta, por sangrar, como consecuencia de un problema en el páncreas, la verdad que nunca he visto, la verdad que nunca he visto. O sea, no, uno sangra por problemas en el estómago, si hablamos de hemorragias digestivas altas, ¿no? La hemorragia digestiva alta es un problema del esfínter esofágico superior hasta el duodeno, ¿no es cierto? Entonces, si, pero que sea como producto de algún problema a nivel pancreático, no. En todo caso, el páncreas puede sangrar, pero hacia la cavidad peritoneal, porque una pancreatitis se puede terminar en una pancreatitis hemorrágica, pero no hacia el al tubo digestivo, ¿no? Tendría que ser una neoplasia que invade el duodeno y eso ocasionar hemorragia digestiva. No. En todo caso, como le digo, sangrado, pero no sangrado intestinal, sino sangrado intraabdominal, sangrado retroperitoneal, ¿no? Por una pancreatitis, ¿no? Bueno, síntomas constitucionales, o sea, baja de peso, pérdida de apetito, eso lo van a ver sobre todo en los pacientes que tienen cáncer, ¿no? La ictericia pueden verse en las dos situaciones, ¿no? En la pancreatitis, y en este caso como producto probablemente de una obstrucción de un cálculo a nivel del colédoco, o observar la ictericia en un paciente con problema pancreático por el cáncer. ¿Y cuál cáncer? Sobre todo el cáncer de la cabeza del páncreas. ¿Y por qué? Por lo que yo les decía, porque el colédoco, no se olviden, tiene una porción intrapancreática, es decir, pasa por dentro del páncreas. ¿Y qué parte del páncreas? Por la cabeza del páncreas, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, si la cabeza del páncreas es tumoral, esa tumoración puede invadir el colédoco, comprimir, etcétera, 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 ¿no? Y eso ocasiona ictericia. Las náuseas y vómitos también pueden haber, pero generalmente son más por mecanismo reflejo, ¿no? Diarrea como causa de problemas pancreáticos, generalmente más se ve en las pancreatitis crónicas, ¿no? Ahorita vamos a comentar algo, ¿no? Y lo fundamental probablemente es el dolor, ¿no? Probablemente es el dolor, ¿de acuerdo? Y como todo dolor, ¿no es cierto? ¿Ya? Ustedes tienen que, en esta parte de parte de digestivo, ustedes tienen que aprender a
digamos, diferenciar cómo duele el hígado, cómo duele la vesícula, cómo duele el estómago, cómo duele el intestino, cómo duele el páncreas, cómo duele el vaso, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Porque no todos duelen igual, ¿de acuerdo? Entonces, de acuerdo a las características del dolor, ¿no? De acuerdo a las características del dolor, ustedes podrán decir, ah, esto me parece páncreas, ah, no, esto es vesícula, ¿de acuerdo? Ah, no, esto me parece que proviene del estómago, porque no todo duele igual, ¿ya? Entonces, lo fundamental es el dolor. Muy bien. En el contexto de un paciente que tiene un problema pancreático, el dolor es fundamentalmente en el epigastrio, ¿de acuerdo? En el epigastrio. ¿Por qué? Una vez más, porque ahí está la mayor parte del páncreas, ahí está la cabeza y está el cuerpo del páncreas. Entonces, duele allí, ¿de acuerdo? Duele allí. Entonces, ¿qué tenemos en el epigastrio? Ahí también puede doler el estómago, ¿no es cierto? Ahí puede doler el borde, digamos, el borde izquierdo del hígado, ¿no es cierto? En el epigastrio, ¿no? Puede doler la aorta, pero todo duele diferente, ¿de acuerdo? ¿Ya? El dolor del páncreas puede ser, digamos, eh, ustedes han aprendido tipo de dolor, ¿no es cierto? Tienen que haberle enseñado en el primer, digamos, segmento, ¿no? Cuando uno habla de dolor, ¿no? Entonces, los pacientes con problemas pancreáticos se quejan de dolor, pero no es como el del estómago, que lo clásico es un dolor tipo ardor, tipo quemazón, ¿no es cierto? Que pueden haber varias formas de dolor del estómago, sí, pero lo clásico, lo usual, es ardor, quemazón. El páncreas no duele así, ¿de acuerdo? El páncreas no duele así. El hígado no duele como ardor, el hígado duele como presión, como distensión, como si algo que te presionara, ¿no? Como si algo que fuera, entre comillas, a explotar, ¿no? Algunos dicen como si tuviera una pesadez, así duele el hígado, ¿de acuerdo? La vesícula duele como cólico, es diferente, ¿no es cierto? El páncreas es un dolor, ¿no? A veces, por ejemplo, el cáncer de páncreas, dicen clásicamente es un dolor sordo. ¿Qué cosa es un dolor sordo? Es un dolor de poca intensidad, pero constante, ¿no? Constante, ¿no? El páncreas puede doler como un dolor medio penetrante, que inclusive se puede ir hacia la parte posterior, ¿no? Bueno, el páncreas está en el retroperitoneo, ¿no? Pero es un dolor medio penetrante, medio, hay veces como que oprime también, puede dar el dolor, o un dolor, suponiendo que es un cáncer de páncreas, un dolor medio, que llaman el dolor sordo, ¿no? El dolor sordo es un dolor crónico, es un dolor de baja intensidad, pero fastidioso, entre comillas, ¿no? Digamos, ¿no? Y muchas veces, inclusive los pacientes no definen exactamente el dolor, ¿no? Y ustedes lo interrogan, le dicen, pero ¿cómo te duele? ¿Te duele como si tuvieras una pesadez? ¿Te duele como ardor? ¿Te duele como cólico? ¿Cómo qué te duele? ¿Cómo qué te duele? Porque ustedes no le van a decir, te duele, tienes un dolor sordo, no le van a decir, no le van a entender. Y entonces muchas veces los pacientes incluso no lo pueden definir el dolor. Le dicen, no sé, doctor, no sabría decirle, pero lo cierto es que me duele, ¿no? Y se tocan esa zona, ¿no? Por supuesto que ya les he dicho, ¿no? Uno no hace diagnóstico de algo solamente por un detalle, ¿no? Para hacer un diagnóstico uno hace sumatoria, ¿no? De cosas que finalmente, digamos, a ustedes le orientan de qué cosa puede tratarse, ¿no? Entonces, el tipo de dolor es más o menos así, ¿de acuerdo? El dolor del páncreas se irradia, bueno, digamos que en los libros, en los textos, ¿no es cierto? Dicen que el dolor es un dolor en banda, ¿no? Como que se va hacia los dos lados, ¿no? Hacia el hipocondrio derecho y el hipocondrio izquierdo y inclusive hacia atrás, ¿no es cierto? Un dolor en banda. ¿Eso es verdad? Sí es verdad, pero tampoco en la práctica no crean que es algo muy frecuente, ¿no? No siempre lo que a nosotros nos dicen que es clásico es lo más frecuente, ¿de acuerdo? Pero es verdad, puede tener esa irradiación en banda
o muchas veces solamente la irradiación, sobre todo hacia el lado izquierdo, hacia el hipocondrio izquierdo, ¿de acuerdo? Esa es la irradiación que puede tener. En algunas ocasiones inclusive se puede irradiar hacia atrás, hacia la espalda, ¿de acuerdo? Esas son las sesiones, ¿no? Pero es diferente, por ejemplo, del dolor de la vesícula, ¿no? Ahorita lo vamos a ver, ¿no? O sea, ¿cuál es la irradiación? Entonces, ustedes tienen que preguntarle al paciente, ¿no? ¿Hacia dónde se le ve el dolor? ¿O ese dolor se le queda allí? Muchas personas refieren que no tiene irradiación, solamente se queda allí. Pero algunas sí pueden referir esas características, ¿no? De irradiación en banda hacia ambos lados o más hacia el hipocondrio izquierdo, ¿no? Entonces es importante la irradiación. Todo eso va sumando, ¿no? La intensidad del dolor puede ser muy variable, ¿no? La pancreatitis aguda puede ser un dolor muy intenso, ¿no? La pancreatitis aguda y hemorrágica, ¿no? El dolor puede ser muy intenso, ¿no? En los libros de semiología hablan de la posición maometana, ¿no? La posición maometana, esa posición que alivia el dolor del pericardio, también, ¿no? De los pacientes, sobre todo la molestia cuando tienen derrame, ¿no? Pericárdico, también es una posición, digamos, que aparentemente pudiera mejorar el dolor pancreático, ¿no? Y creo que a algunos les he comentado que yo solamente he visto en una oportunidad a un chico que estaba con dolor y era problema pancreático y lo encontré pues en una posición, como dicen, la posición maometana, ¿no? Que era la posición que le calmaba, ¿no? Esa como si estuviera sentado y con el cuerpo, con el tronco vertido hacia adelante, ¿no? Entonces, pero no es usual, ¿no? Aumenta el dolor, al igual que la vesícula, puede ser algunos alimentos, ¿no? Algún tipo de alimento, ¿no? El licor, ¿no? Entonces, hay que preguntar, ¿no es cierto? En realidad, si no hubo alguna ingesta muy copiosa, ¿no? Antes de que empezara el dolor, ¿no? Hay que preguntar si no había bebido licor, ¿no? Porque el alcoholismo, acabamos de decir, ¿no? El alcohol ocasiona pancreatitis, ¿no? Entonces hay que preguntar esas dos cosas, básicamente, ¿no? Alguna comida en especial, ¿ah? Por si acaso. Muy bien. Entonces, ahí tienen ustedes, ¿no? La diarrea, como le digo, en el contexto de los pacientes que tienen problema en el páncreas, ¿no? Por ejemplo, un paciente que tiene cáncer de páncreas, que se queje de diarrea como manifestación importante, no es lo usual, no es lo usual. La pancreatitis aguda, que vayan con diarrea, tampoco, ¿no? Esto se describe más en las pancreatitis crónicas, que, como les digo, a su vez, no es muy frecuente, uno, que se diagnostiquen, dos, que den sintomatología, y por lo tanto, de repente, ¿cuántas personas tendrán una pancreatitis crónica? De repente tienen un poco elevada las amilasas, la lipasa, pero pasan desapercibidos y de repente nunca tienen problemas, ¿no? Bueno, pero cuando se da la diarrea en el contexto del páncreas, puede haber lo que se llama la creatorrea y la estratorrea, ¿no? La creatorrea son deposiciones con restos de alimentos y la esteatorrea son diarreas pues con, digamos, con residuos así medio grasosos, ¿no? Como si tuviera aceite, digamos, entre comillas, ¿no? Ese es así. ¿Ah? Y un poco medias así como la masilla, ¿no? Pero nadando un poco en aceite, ¿no? Esa es la esteatorrea, ¿no? Pocas veces he visto, ¿para qué les voy a decir? Náuseas y vómitos generalmente es más por un mecanismo reflejo, no es que haya una obstrucción o algo que esté ocasionando las náuseas y vómitos, ¿no? Y la ictericia, como les decía, puede darse en los procesos agudos, como les decía, por un problema, digamos, una obstrucción a nivel del colédoco, ¿no? En la desembocadura, ¿no? Y que eso a su vez produce una inflamación en el páncreas, o en el contexto, como les decía, de las neoplasias, puede provocarse por la obstrucción del colédoco intrapancreático. Los síntomas constitucionales, baja de peso, anorexia, astenia, ¿eso va para quién? Va para el cáncer de páncreas, ¿no? Entonces, si alguien me preguntara, ¿cuál es la historia clásica de un paciente que tiene un cáncer de páncreas? Yo le diría lo siguiente: es un paciente generalmente mayor, 60, 65, 70 años,
¿no? Que desde hace unos meses, ¿no? 3, 4 meses se viene quejando de dolor, dolor. ¿Dónde? En el epigastrio, en el epigastrio. ¿Qué características? Las que he dicho, ¿no? Un dolor entre comillas medio tonto, molestoso, etcétera, 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 ¿no? Pero que está ahí constante, ¿no es cierto? Y a eso, ¿qué se suma? Que ha bajado de peso, que de repente ha perdido el apetito, ¿no? Y de repente, si es la cabeza del páncreas, al final, ¿por qué? Porque tiene ictericia. ¿Qué lo trae al hospital? De repente, no, las otras cosas le molestaban, lo veía que estaba bajando de peso, pero de repente no le daba mayor importancia. Pero ¿cuándo comienza a venir al hospital? Ya cuando lo ven amarillo, ¿no? Entonces lo ven amarillo y entonces uno dice, pues bueno, en el diagnóstico diferencial, por todos los datos que me está refiriendo, hay que descartar, ¿qué cosa? Un cáncer. Y que ese cáncer, si es del páncreas, debe ser de la cabeza. ¿Ah? Por si acaso. Entonces, digamos que esto en el contexto de un paciente con, digamos, problemas pancreáticos. La fiebre puede ser por complicaciones de una pancreatitis aguda, sobre todo. El cáncer de páncreas, gente no da fiebre. El cáncer de páncreas, a pesar de que obstruye, puede haber obstrucción de la vía biliar, no es usual que hagan colangitis. Colangitis quiere decir una infección por un problema, ¿no? Digamos, en el drenaje de la bilis, ¿no? Digamos, en las vías biliares extrahepáticas, ¿no? ¿Ah? Entonces, la fiebre más es de una complicación de una pancreatitis, ¿no? Signo de deshidratación por náuseas, por vómito, eso lo van a encontrar, pues, por supuesto, en los pacientes que vomitan. Hemorragia, como les decía, salvo que sea la cavidad abdominal, ¿no? Inclusive hay algunos signos, que ahorita lo vamos a ver en la inspección, ¿no? Hay algunos signos que a ustedes les sugieren la posibilidad de que el paciente pueda tener un problema a nivel pancreático. Desde el punto de vista de la inspección, fase de deshidratación, como les digo, si el paciente es una pancreatitis aguda, con muchas náuseas, con muchos vómitos, pueden llegar deshidratados, o fase de dolor, ¿no? La ictericia, ¿no? La escoriación por rascado, ¿no? O sea, eso es cuando la obstrucción es crónica. Cuando la obstrucción es crónica, como en el cáncer de cabeza de páncreas, ¿no? Y no hay el drenaje de la bilis, ¿no? El acúmulo de la bilis produce prurito, ¿de acuerdo? Y entonces uno ve en el cuerpo huellas de rascado, ¿no? Y cuando uno le pregunta, el paciente les va a decir, es que me pica el cuerpo, doctor, ¿no? Y si se van poniendo cada vez amarillo, ustedes dicen, pues bueno, esto debe ser una obstrucción no aguda, debe ser una obstrucción crónica, ¿no? Lo que yo les decía, ¿no? En la inspección de repente pueden haber el signo de Cullen, o el signo de Gray-Turner. ¿Qué cosa es el signo de Cullen? Es una equimosis periumbilical, y el signo de Gray-Turner es equimosis, pero digamos en las partes laterales, ¿no? En las partes laterales, ¿no? Abovedamiento en el epigastrio, tromboflebitis migratoria, eso se ve en las neoplasias, ¿no? La tromboflebitis migratoria se ve en las neoplasias, una de las neoplasias que van, el famoso signo de Trousseau, ¿no? Una de las neoplasias que da más tromboflebitis es el cáncer de páncreas. La palpación, como yo le decía, no es usual palpar el páncreas, y en algunas situaciones se puede palpar. Pancreatitis aguda, tendría que haber una inflamación muy importante para que ustedes lo puedan palpar, es raro. Los pseudoquistes, sí, después de que un paciente ha tenido una pancreatitis, se puede formar como una especie de quiste. Ahorita tenemos, por ejemplo, un paciente hospitalizado con un pseudoquiste pancreático, ¿no? Un paciente VIH que tomaba tratamiento antirretroviral y ha hecho una pancreatitis, y después de la pancreatitis ha hecho una gran masa, ¿no? Una gran masa, por supuesto, con contenido líquido, un pseudoquiste a nivel del páncreas, que lo hemos tenido que drenar, ¿no? Y entonces está con un catéter, ¿no? Hacia afuera, y está drenando ahí la secreción, ¿no? Esos son los pseudoquistes pancreáticos. En esos casos pudieras palpar, pues, pero en este caso palpas más el pseudoquiste, ¿no? Que el propio. Palpar un cáncer de páncreas, difícil, ¿ah? Está en la literatura y por eso se lo pongo, ¿no? Pero neoplasia de páncreas, que alguien pueda palparlo, difícil, ¿no? Difícil. Por eso muchas veces a mis alumnos que están rotando les he dicho, ¿no?
Uno puede a veces tener un cáncer de estómago, ¿no? Claramente por la anamnesis, ¿no? Sin embargo, ustedes lo palpan y le palpan y bueno, pues no necesariamente pueden determinar que estamos frente a un cáncer porque encuentran una masa, ¿no? Igual, ¿no? La anamnesis puede ser clara de un cáncer de páncreas, pero de repente ustedes no lo palpan, ¿no? Listo, en general no hay contractura. El signo de Courvoisier-Terrier, el signo de Courvoisier-Terrier es una vesícula distendida, pero es una vesícula usualmente no dolorosa, ¿no? Muy poco dolorosa. Es diferente de la vesícula distendida producto de la colecistitis. El signo de Courvoisier-Terrier es producto de ¿qué cosa? De una obstrucción en la parte distal de la vía biliar y eso condiciona en forma retrógrada aumento de la presión y hace que se distienda la vesícula, ¿no? Entonces uno palpa la vesícula en forma de pera, ¿no? Pero la palpa, le presiona y no hay un gran dolor, ¿no? Y si encima está amarillo, ¿no? Y si encima ha bajado de peso y si encima es una persona mayor, uno puede decir, esto de repente es un cáncer de páncreas y lo que me está haciendo es una vesícula distendida, eso se llama el signo de Courvoisier-Terrier. Hay algunos puntos dolorosos, según la semiología, de repente se lo explico acá mejor, ¿de acuerdo? Dicen que si uno traza una línea imaginaria que va del ombligo hacia la axila, cuando uno cruza el reborde costal, ¿no es cierto? En esta parte de acá, eso es el punto cístico, el punto de la vesícula. Pero dicen que si uno, ¿no? Lo corre acá, como dice en el live previo, de repente, ¿no? Una línea imaginaria, umbilico axilar derecho, a 5 a 6 centímetros de esa línea, ¿no? Partiendo del ombligo, ¿no? Esto es el punto de Desjardins, el punto de la cabeza del páncreas. Si hacen lo mismo, pero hacia el lado izquierdo, ¿no? Igual, más o menos a esa distancia, está el punto que corresponde al cuerpo del páncreas y en la unión con el reborde costal está lo que llaman el punto en relación a la cola del páncreas, ¿no? Entonces, estos son los puntos pancreáticos, así como hay el punto cístico, así como hay el punto apendicular, igual hay algunos puntos dolorosos, ¿no? Entonces, ustedes lo que hacen es presionar con un dedo esa zona y ver si hay dolor, ¿no? Una vez más, siempre hay más cosas, ¿no? Uy, se cortó. Espérenme un minuto. Ya regresó, no creo. ¿Dónde estoy? Acá estaba. Bueno, ya, disculpen, se fue un ratito el internet. Este es el punto costovertebral, que también es para riñón, pero también es para páncreas, ¿no? En la unión del reborde costal con la columna, ¿no? Ahí, en la esquinita, ahí es el punto costovertebral, ¿no? Esta es la maniobra de Mallet-Gould que sirve para palpar, ¿qué cosa? El punto, digamos, de la cola del páncreas, ¿no? En el punto donde se une, pues, con el reborde costal, ¿no? Y bueno, hay algunos puntos más, ¿no? Por ejemplo, la zona, espera, acá, ¿no? Ahí está. Esta es la zona pancreato-coledociana, ¿de acuerdo? Si uno traza una línea imaginaria que pase por el ombligo, una perpendicular por la línea media, ¿no? Mejor dicho, una línea imaginaria por la línea media. Si uno traza la bisectriz, ¿no? La parte interna corresponde a la zona pancreato-duodenal, o sea, pancreato-coledociana. Quiere decir que en esa zona duele la parte del páncreas y también el colédoco, ¿no? Entonces, digamos que hay varias referencias. Percusión, matidez desplazable, bueno, puede haber ascitis por el páncreas, sobre todo, ¿no? En los cuadros inflamatorios agudos, ¿no? O de repente puede haber sangre, ¿no? En las pancreatitis hemorrágicas, ¿no?
Ya saben, el páncreas da derrame pleural izquierdo, ¿de acuerdo? El páncreas da derrame pleural izquierdo. La pericarditis da derrame pleural derecho. Los pacientes que tienen, la pericarditis, derrame pleural izquierdo. Los pacientes que tienen pericarditis con derrame, ¿no? Derrame pleural izquierdo. Los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, el derrame empieza por el lado derecho y después se hace bilateral, ¿no es cierto? O sea, derrame pericárdico, derrame pleural izquierdo. Pancreatitis, derrame pleural izquierdo. ¿Ya? Y la falla cardíaca, el derrame empieza por el lado derecho y después, que es lo usual que vamos a encontrar en una falla cardíaca, es que sea bilateral, ¿no es cierto? Pero en este caso el páncreas, no se olviden, es frecuente el derrame pleural izquierdo, ¿no? O pueden haber telitasia. Soplo en el hipocondrio izquierdo, signo de cerebro. Cerebro es con S acá, por si acaso, no está mal. Así es otro cerebro, pues. Bueno, desde el punto de vista de la semiología del páncreas, podemos ver varios síndromes: síndrome de dolor abdominal, síndromes compresivos, ¿no? El síndrome de Courvoisier-Terrier, el síndrome pilórico, síndrome de hipertensión portal, ¿no? Síndrome tumoral, síndrome ictérico, síndrome de insuficiencia pancreática. El síndrome de Zollinger-Ellison es una alteración, no sé si han escuchado, producto de tumores que producen gastrina, ¿no? O sea, hay una hipergastrinemia. Y entonces estos pacientes se caracterizan, ¿por qué? Porque por el alto contenido de gastrina, entonces hay un aumento de la secreción ácida. Ese aumento de la secreción ácida conlleva, ¿qué cosa? Que hayan múltiples úlceras. Las múltiples úlceras, ¿qué pueden llevar? A sangrado. Y además el Zollinger-Ellison se acompaña de diarrea, ¿no? Raro Zollinger-Ellison, pero existe por si acaso. Síndrome ictérico, ya saben, ¿no? En relación a cálculos, en relación a neoplasias de la cabeza del páncreas, ¿no? Entonces, bajo todas estas síndromes puede llegarle a un paciente de repente a la emergencia. O sea, que no le llame la atención que un paciente con problema pancreático, ¿no? Llegue por ictericia. ¿Ustedes piensan que es el hígado? No. ¿Ustedes piensan que es la vía biliar? No. Que el problema esté de repente en el páncreas. ¿De acuerdo? Una vez más, porque ahí hay una parte del colédoco. ¿De acuerdo? Lo más frecuente es que de repente lleguen por dolor, ¿no? Y finalmente, para la patología pancreática hay algunas pruebas que se pueden hacer. Yo diría que lo más frecuente que hacemos, ya estos son, se los pongo ahí, pero son cosas que ya casi no se hacen, ¿no? La evaluación funcional. Generalmente uno lo de que determina son básicamente dos enzimas, ¿no? La amilasa y la lipasa. ¿Cuál es más específica? La lipasa, ¿no? Para problemas en el páncreas, ¿no? Y luego tienen una serie de estudios de imágenes, ¿de acuerdo? ¿No? Radiografías, ¿no? Ya radiografía de intestino contrastada no es algo que se utilice con mucha. La ecografía, la tomografía, la resonancia, sí, pues, ¿no? Acá tienen una ecografía, ¿no? Donde ustedes pueden observar el páncreas, esta es la zona del páncreas, un poco inflamado. Acá tienen una tomografía donde ven un pseudoquiste pancreático, o sea, este paciente, para que haya formado esto, tiene que haber el dato de qué cosa, de que en algún momento ha tenido pancreatitis, más o menos así tiene mi paciente, ¿no? Que ha sido drenado, de repente un poco más chico, este tiene un poco más todavía, pero todo eso es, digamos, secreciones pancreáticas de ahí que se han acumulado y dan lo que llaman, pues, el pseudoquiste pancreático, ¿no? La resonancia magnética también ayuda. Acá está el páncreas, este es el páncreas por si acaso, ¿no? También ayuda para ver patologías. Y bueno, pues acá tienen, digamos, algunas cosas del páncreas, ¿no? Son neoplasias del páncreas. Por acá también hay más neoplasias. Bueno, estos son, digamos, los islotes de Langerhans, ¿no? Una pancreatitis hemorrágica, miren. Ojo, el páncreas puede matar a una persona. La inflamación aguda del páncreas, ¿no? Puede terminar así, ¿no? En una
pancreatitis hemorrágica, ¿no? Con la muerte de la persona, ¿de acuerdo? ¿Ah? No solamente el cáncer, sino algo agudo, ¿no? Esos son los pacientes que de repente tienen pancreatitis, ¿no? Hay veces hay que ser muy cuidadoso con la reinstalación de la comida, ¿de acuerdo? Y bueno, este es un cáncer de páncreas, miren, este es un tumor en la cabeza del páncreas, este es un tumor. ¿Por qué vendrá este paciente entonces? Por ictericia, lo más probable, ¿no? Por ictericia, pero es un gran tumor, ¿no? Probablemente acá esté metido el colédoco y no lo vemos, ¿de acuerdo? Esto es un cáncer, pero en el cuerpo, ¿no? En el cuerpo del páncreas. Listo. Y bueno, ¿qué hora es? 3:36. Ah, ya. Yo creo que nos vamos a quedar acá, porque podemos la próxima clase, tengo creo una clase de solamente, a ver, déjenme ver un ratito el sílabus, a ver, déjenme ver el sílabus, me parece que es una sola clase, porque antes hacía una clase de abdomen agudo, pero creo que, a ver, déjenme ver un ratito el sílabus. Sílabus. Ah, a ver. Aquí está el sílabus. Ujú. La próxima, ven, sí, solamente tengo una clase, que es el miércoles 15 de junio igual, ¿no? Porque después no dicta nadie, creo. No, veo que estoy solo nada más. Ya, entonces, la próxima clase haremos la parte de la semiología de la vesícula, las vías biliares, y haremos síndrome ascítico, ¿no? Que es corto en realidad. Entonces podemos hacerlo en la próxima clase, ¿no? Para no agobiarlos más, ¿no? Entonces, hoy día hemos visto la parte de lo que es el síndrome de obstrucción intestinal, y lo segundo que es la parte de la semiología del páncreas, ¿ya? Entonces, en resumen del páncreas, generalmente los pacientes pueden venir por problemas, digamos, de inflamación aguda, pancreatitis, o por problemas de neoplasia. Ambas cosas se ven con mayor frecuencia en el sexo masculino. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, han quedado 64 valientes, creo. Y no sé, si tuvieran alguna pregunta, algo que quisieran hacer con respecto a la semiología del páncreas, ¿no? Y lo que de repente en algún momento van a observar ustedes, ¿no? Igual, ¿no? En, en medicina, o de repente que les llegue por emergencia. ¿Ah? Todo esto que la obstrucción, el cuadro de semiología, de los cuadros de pancreatitis, lo que vamos a ver, los problemas vesiculares, no tan frecuentes. Todos estos se van a ver ustedes con relativa frecuencia en su práctica médica en algún momento, ¿no? Listo. ¿Alguna pregunta? Veo que hay 64. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran comentar? Perdón. Buenas tardes. Sí, doctor, una consulta. ¿Y puede que en alguna ocasión una pancreatitis aguda puede irradiarse al hipocondrio derecho? Ya, como le decía, una pancreatitis aguda puede dar dolor, usualmente, digamos, generalmente o muchas veces el dolor no se irradia y se queda en la zona del epigastrio. ¿De acuerdo? La segunda irradiación en frecuencia es esa irradiación en banda, o sea que se va tanto al hipocondrio derecho como al hipocondrio izquierdo. La tercera irradiación puede ser solamente hacia el hipocondrio izquierdo. Muy rara vez, ¿de acuerdo? Puede haber solamente irradiación hacia el hipocondrio derecho, ¿de acuerdo? ¿Ah? No es lo usual, ¿sí? Cristal, si eso es lo que me querías preguntar, que si puede haber, pero no es lo usual. Es muy infrecuente. De todas las irradiaciones, yo diría que es la menos frecuente que solamente se vaya hacia el lado derecho. ¿Sí? ¿Cristal? Cristal.
¿Estás ahí? Creo que eso es lo que me preguntaba Cristal, ¿no? Ya. Muy bien. Tienes el nombre de mi equipo. Muy bien, Cristal. ¿Alguna otra pregunta? ¿Está Yoshan o no? ¿O está durmiendo? Gracias. Se me lajeó el internet, lo siento. ¿Perdón? No, le digo que gracias por haberme respondido, solo que se me lajeó el internet, por eso no pude responderle ese momento, lo siento. Ya, muy bien. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Nada. Celeste, ¿alguna pregunta? Está Celeste, creo que veo por ahí. No, doctor, todo bien, gracias. Ah, todo bien, ya. Muy bien. Buen jato, ¿no? Muy bien. Listo. Entonces, quedamos así, ¿ya, chicos? Y nos vemos en la próxima, pues, para hacer las últimas dos cosas. El próximo miércoles igual, 1:50. Estamos terminando 3:40, creo que más o menos la hora, ¿no? Creo que está programada. Mañana, el próximo miércoles, hacemos las otras dos clases que tenemos, ¿ya? Listo. Buenas tardes. Que tengan un buen día. Que terminen bien su día. Nos vemos. Doctor, no se olvide apagar la grabación, por favor. Gracias. Muy amable.